Sí. ¿Apaga alguna luz? Que se apaga alguna luz. Sí, Sí. Es que tú tenéis que esto aquí igual. Bueno, da igual. Si quieres, me cambio. Nada, está perfecto. No, ahí está. Bueno, tenemos a Jorge. Son cables. Perfecto, sí, me he hecho la siesta. Aquí tenéis el banco. No sé si lo tienes que tener tú. No, porque va a hablar. ¿Quién quiere va a hablar a viva voz? Sí, yo voy a hablar de la voz. Hola, Miguel Ángel y Pablo, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte? Igual. Virtualmente. Muy buenas. Encantado, Miguel. Bueno, pues vamos a empezar la actividad y Rafa va a hacer una pequeña presentación de la actividad. Así que buenas tardes a todos por venir. Muchas gracias por venir, sobre todo un día como hoy. Bueno, buenas tardes. Soy Rafa Moreno, llevo muchos años en la asociación, pero llevo muchos años sin hacer actividades en la asociación, bueno, por motivos laborales y tal. Entonces, bueno, os agradezco mucho que hayáis venido, que como dice Miguel, un día como hoy tiene mucho más mérito todavía, ¿no? Os voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, primero os ruego que me perdonéis porque yo he perdido habilidades para hablar en público. Entonces, aunque sois todos amigos, me da un poco de... me pone ver aquí tanta gente y tal, entonces, bueno, perdonadme los pequeños nervios que pueda tener, ¿no? Os voy a hacer una pequeña introducción muy breve sobre la duquesa de Osuna y sobre el jardín histórico del Capricho. Un poco para contextualizar el personaje y el escenario donde vamos a ir mañana, ¿no? Simplemente deciros que la duquesa de Osuna es la novena duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel y Tellez de Girón. Ella en realidad era la condesa duquesa de Benavente, que era un título que ella tenía a gala llevar. O sea, ella es duquesa de Osuna por matrimonio. Cuando se casó con el noveno duque de Osuna, que era el segundo de la familia, pero poco antes de la boda se murió el primogénito y el de Osuna heredó todos los títulos, quedó heredero de todos los títulos. Entonces digamos que tomó más rango que la propia duquesa de Osuna, por eso ella solía se la conoce con ese título, que ella era realmente condesa duquesa de Benavente, de una estirpe muy noble, y ella estaba muy orgulloso de sus títulos nobiliarios y su ascendencia familiar. Ella nació en el año 1752 y murió en 1834. Vivió en Madrid casi toda su vida, aunque viajó fuera, estuvo en Barcelona, estuvo en Mahón, creo que estuvo en Inglaterra también, pero bueno, casi toda su vida la pasó en Madrid, sus 80 y la faltó un mes para cumplir los 83, sus 83 años los pasó en Madrid. Fue una mujer ilustrada, una mujer pionera en muchas cosas de las que consiguió muchos logros y fue pionera en muchos aspectos de su vida. Era una mujer inquieta, era una mujer altiva, generosa, tenía muchas virtudes. De hecho era un matrimonio, el de ella y su marido, pues que tenía todas las cualidades para ser envidiado y para triunfar en la vida, que es lo que realmente hicieron. La duquesa tuvo 9 hijos, se le murieron 4, le quedaron 5 y bueno, los casó bien a todos, lógicamente, porque todos luego pues, gente importante, ¿no? Ella en su vida fue la primera mujer que fue presidenta de una asociación de damas, que se llaman las damas ilustres de la sociedad matritense. La sociedad matritense es una entidad que se creó por el rey Carlos III y era para el fomento para el fomento económico de las regiones donde se creaba, ¿no? Se debatió mucho tiempo si podían entrar mujeres o no, y entonces el rey Carlos III creó las damas nobles de la que la duquesa fue primera presidenta. Y ahí es donde consiguió todos sus logros, ¿no? Ella, pues, fundaron las escuelas patrióticas que se llamaban, y en esas escuelas lo que hacían era pues a las niñas de menor
si posible, sociales, digamos, las enseñaban un oficio y las formaban para tener un trabajo. También fue pionera en el trato a las presas en las cárceles, mejoró mucho sus condiciones de vida y las empezó a dar una pequeña paga por los trabajos que hacían, para de ese modo dignificar su tarea y que ya se sintieran también útiles y valiosas. Y otra cosa que hizo fue reducir la mortalidad infantil, porque bueno, cuando ella se empezó a ocupar de todo este tipo de hospicios con niños, pues las condiciones eran deplorables y ella y las demás damas de su cortejo se introdujeron medidas sanitarias, medidas higiénicas y consiguió reducir una mortandad que estaba en un 90%, la dejó en un 50%, es un logro bastante considerable. Ella compró el Capricho, es un sueño que ella tuvo, en el Capricho ella reflejó o hizo desarrolló todas sus inquietudes, digamos, ¿no? Empezó a construirlo en 1787 y 1787, bien digo, sí. Empezó adquiriendo fincas y empezó a construir su jardín, su sueño. Es un espacio, y mañana lo podremos ver, es un espacio que está pensado para sorprender al visitante con arquitecturas escondidas, con paisajes bucólicos, con sorpresas entre la vegetación y bueno, desarrolló allí para el desarrollo del jardín, contrató a los mejores jardineros, algunos venían de Versalles, muchos de ellos firmaron contratos de exclusividad con ella, etcétera, etcétera. Y bueno, el jardín, mientras ella no lo pudo ver terminado, murió 5 años antes de que se finalizara el jardín, lo terminó su nieto, que fue el 11 duque de Osuna, el 10º duque de Osuna fue su hijo y murió en vida de la duquesa y heredó los títulos su nieto, es el que terminó el jardín. Y bueno, allí veremos una serie de construcciones muy llamativas. El palacio es el más conocido de todos. Fue lo primero que hizo sobre una casa que estaba allí ya construida, la amplió y construyó el palacio. Y luego pues hizo monumentos como la Exedra, el Templete, creó una ría artificial, casino de baile, un palacio para las abejas, el abejero, un laberinto. Bueno, todo eso lo veremos mañana en la visita que hagamos al jardín y creo que nos va a gustar bastante. En fin, ya solo decir pues, que el jardín pasó diversas vicisitudes. El 12 duque de Osuna se arruinó él, arruinó la casa y acabó todo embargado, todo en pleitos y todo en juicios, y ahí se disolvió toda la riqueza que tenían los duques de Osuna. El Capricho lo compró la familia Bauer, que eran los embajadores de los Rothschild en España, y allí lo habitaron ellos hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil, pues la historia es conocida. Primero fue incautada la finca, fue primero las escuelas infantiles, luego fue el cuartel general del Ejército del Centro Republicano, y después de la guerra pues se le devolvió a los Bauer, a los descendientes de los Bauer. Finalmente vino a la finca en los años 40, la construcción inmobiliaria, aquello estuvieron a punto de demolerlo y de pues, hacer pisos y estas cosas y tal. Y finalmente una declaración de jardín histórico, pues parece que se lo salvó de la ruina. Estuvo mucho tiempo abandonado. En ese tiempo que fue de la inmobiliaria fue desde el 45 así hasta el 78, que es cuando lo compra el Ayuntamiento de Madrid, y desde el 78 se inicia la recuperación del sitio, se investiga sobre ellos, se hace una escuela taller, se busca el archivo, se sacan planos originales, etcétera, etcétera, y todavía bueno, están reconstruyendo o restaurando los últimos elementos que quedan, como son el palacio y algunas cosas más, y en breve pues, creo que el Capricho estará visible en plenitud para todos los visitantes. Así que nada, dicho esto, le cedo la palabra a Pablo, que nos va a hablar de la cuestión de la Alameda en el Capricho en la Guerra Civil Española. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, como os han dicho
y os repito yo por venir con este día del el río que ha venido a sustituir a la sequía, a la pertinaz sequía. Estamos siempre con extremos. Y bueno, como sabéis, esto es una actividad doble. Es decir, muchas veces lo que decimos es, dices, qué bien se explicaría esto en una sala, ¿no? Pues la idea es complementar lo que es mejor decirlo en una sala con mañana con lo que ves ver. Porque muchas veces cuando empiezas a ver las obras directamente, los castillos o lo que sea, pues hay cosas que se explican mejor en una sala. Entonces la idea es esa. Yo tengo media hora para hablaros, con lo cual comienza mi cronómetro a contar. Y bueno, yo pues como la actividad general se llama algo así como el cuartel general secreto yo tengo la parte rollo, que es la parte de dar un poco la historia, los paralelos, luego viene la parte divertida, que es la del cine, y mañana pues la otra parte divertida, que es la de verlo. O sea que vamos a ver cómo se pasa, cómo las hacemos con el clip. Sí, como sabéis algunos, bueno, y los que no sabéis, pues os digo, nosotros llevamos, aquí el Rafa Moreno y yo llevamos pues desde 2008 con historias de vender o de explicar la poesía blanca y explicarla como, pues eso, primero darla a conocer y segundo, reivindicar su apertura pública. Ahora ya está abierta, con lo cual pues se puede ir por ahí, pero para profundizar, pero vamos, quiero decir que incluso en la asociación recordaréis alguno que en 2010 hicimos esta misma actividad con primero una conferencia aquí y luego la visita. Como digo, hemos hecho un montón de actividades con el colectivo Guadarrama, con la asociación, con el Ayuntamiento de Madrid, ya tenemos bastantes de ellas. Otra de las que hicimos aquí en la asociación, los refugios paralelos de Madrid y de Guadalajara, ¿no? Con visita también, conferencias y visitas tanto a Madrid como a Guadalajara. Hemos hecho también la actividad todos a los refugios aquí en esta misma sala, en la 18 semana o no sé cómo se dice, 18ª semana de la innovación. Y lo último que hemos hecho también Rafa y yo, pues es el 12 de febrero de este año en Guadalajara, nuevamente volver sobre ese hilo conductor que une los refugios de Guadalajara y Madrid, principalmente el refugio de Alcoete y el refugio que ahora lo veremos. Brevemente lo que vamos a hacer, pues eso, vamos a ver un poco por qué está el refugio, por qué se construye este refugio, qué singularidad tiene, qué es la diferencia del resto de refugios de Madrid, por qué no tiene nada que ver con el resto de refugios que hay en Madrid, y veremos otros refugios parecidos y terminaremos diciendo por qué creemos que el refugio es singular. Como os ha dicho Rafa, parece mentira la cantidad de cosas excepcionales que hay en el Capricho y parece que lo único que le faltaba al jardín de la Duquesa para tener allí cosas raras, pues es este refugio extraño, ¿no? El Capricho lo veremos mañana mejor en persona que de lo que pueda decir. Lo que sí que creo que es conveniente es tener una serie de conceptos previos, porque a veces cuando hablas de estas cosas, pues estás hablando de refugio, Estado Mayor y cosas de esas, y la gente no sabe ni lo que es un Estado Mayor ni lo que es... No, pues brevemente, en un minuto, unos conceptos. Ejército del Centro es un ejército creado por la República en el mes de abril de 1937, que pues digamos que es todas las tropas del Ejército del Centro. Había un Ejército del Centro, el Ejército del Sur, el Ejército del Este, pues eso, todo en la parte de tropas de la República comprendidas entre las provincias, digamos, entre el cambio de la provincia de Madrid y Toledo y Cuenca, estaban mandados, era el Ejército del Centro y estaban mandados desde un sitio, que era el puesto de mando de ese ejército. Estado Mayor. ¿Qué es un Estado Mayor? Pues una serie de oficiales de alto rango cuya misión es pues, hacer que las órdenes del que manda este ejército se transmitan, ¿no? El Estado Mayor tiene 5 secciones, una serie de cosas que tampoco tenemos que entrar, pero vamos, digamos que es una serie de oficiales.
El Estado Mayor es personal. Cuartel general es donde está ese Estado Mayor o donde se toman esas decisiones, donde reside físicamente ese general que manda estas tropas. Puesto de mando, pues es eso, es el sitio, el puesto de mando es el lugar físico donde está esa gente. Puede estar hoy aquí y mañana allí, es decir, un puesto de mando no tiene por qué ser un sitio fijo. Posición y posición jaca. Posición militarmente, como ya sabemos los que me lo habréis oído decir mil veces, es el terreno, la porción de terreno que ocupa una fuerza con vista a su defensa. En este caso no es con vista a su defensa, sino con vistas a la organización. Posición jaca es un nombre en clave de este organismo, de este puesto de mando en concreto que vamos a ver. Se nombran por una serie de nombres de puestos clave. Japón es uno, pues jaca es otro, pues, pero vamos, quiero decir que posición jaca es el nombre en clave del sitio, del cuartel general del ejército dentro. El cuartel general, como hemos visto, es una serie de gente que puede estar en un sitio o puede estar en otro. Abrigo o refugio para personal, pues eso, es un lugar protegido para personal para que estén ahí al abrigo del fuego enemigo. El general don José Miaja, pues es el que mandó este ejército del centro entre la primavera del 37 y la primavera del 38, cuando pasó a mandarla durante un mes, durante una semana, el general don Manuel Cardenal Dominicis. Antes de mandarlo el coronel don Segismundo Casado López. Es decir, esto lo llaman el búnker de Miaja, cuando lo podrían haber llamado el búnker de Casado, o el búnker de Cardenal, o el búnker de Miaja Cardenal Casado, porque los tres mandaron este ejército de centro que tenía su puesto de mando en este sitio. En este sitio que es la posición jaca, que es todo el capricho, no es únicamente el refugio. Búnker, 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 búnker. Eso es un extranjerismo que se aplica, pues sí, a una construcción subterránea, protegida, una serie de cosas. En guerra civil yo lo encuentro totalmente inadecuado porque no existía ese término, pero es decir, se utiliza y bueno, pues ahí está. Búnker de Miaja, pues eso, pues es ese extranjerismo aplicado a este que yo creo que es muy poco identificativo del resto por esto que he dicho. Primero, porque ni es un búnker ni era de Miaja, porque Miaja es una de las personas que hubo allí, ¿no? Y la fascinación que producen los nombres y los sitios, que llevan a eso, a llamar búnker de Miaja a un sitio que nosotros, que yo creo que turísticamente o periodísticamente se puede aplicar, se puede llamar como se dé la gana, pero nosotros le vamos a llamar de otra forma porque yo creo que científicamente tiene otro nombre y que las cosas dicen mucho más llamadas por su nombre que por un nombre fascinante, bonito bueno, tampoco hay que renunciar a ellos porque están en el mundo. No pasa. Bueno, ya vamos a pasar a explicar brevemente los refugios de la posición jaca, que son, como os he dicho, la posición jaca es todo el conjunto de elementos donde está el Estado Mayor del Ejército del Centro, donde se manda eso. Es decir, todos los edificios de superficie y los refugios donde se refugia la gente que trabaja en los edificios de superficie. Eso como primera medida. ¿Cómo son? Pues Madrid, para eso hay que recordar, que tampoco vamos a entrar en ello, la guerra civil, por qué Madrid, que por circunstancias de la guerra, se convierte en una ciudad semi-asediada entre los meses de noviembre del 36 y marzo del 39. Ya digo que no vamos a entrar en ello porque tampoco tenemos tiempo. Pero vamos sí recordar que hay un avance de las tropas sublevadas que llegan a estar asediando, semi-cercando la ciudad de Madrid, con incluso tropas y posiciones en el interior de la ciudad de Madrid, en la ciudad universitaria. Eso hace que quede todo el casco urbano de la ciudad de Madrid bajo fuego enemigo. Primero, los bombardeos aéreos, que a partir de primeros meses de 1937 ya no se vuelven a repetir, pero sin embargo quedan los bombardeos terrestres constantes de artillería sobre el casco urbano de la ciudad y sobre todos los objetivos militares.
Y recordemos que un puesto de mando militar es un objetivo militar de primera categoría. Como digo, tenemos la ciudad de Madrid asediada y bombardeada. Se comienzan a construir por esos bombardeos refugios. Primero se utilizan los refugios del metro, de todos. Se genera una gran cantidad de propaganda muy interesante sobre el bombardeo de Madrid, los refugios de Madrid. A mí me resulta bastante fascinante, bastante interesante toda esta propaganda. Y se crean, el gobierno tiene que crear toda una serie de refugios en todo el territorio republicano y en la ciudad de Madrid en concreto, para proteger a su población de esos bombardeos. En Madrid, digamos que ya no aéreos, siempre se recuerdan los bombardeos aquellos terribles del otoño, verano, de invierno de 1936, pero ese es el problema de la artillería constante. El problema que tenemos con los refugios de la ciudad de Madrid es que no están inventariados. Es decir, no hay un trabajo exhaustivo, como lo puede haber de Alicante, de Valencia, de Barcelona, sobre los refugios que hay en la ciudad de Madrid. Entonces yo hice un estudio por mi cuenta y al menos saqué 230, pero quiere decir que tiene que haber bastantes más, ¿no? ¿Cómo eran los refugios poco conocidos y que tampoco conocemos de la ciudad de Madrid? Pues normalmente eran refugios de zanja o de galería. Como vemos aquí, este plano también seguramente no se construye totalmente, pero vemos lo que es una galería central y una serie de nichos dispuestos en espina de pez a su lado, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de cómo eran, con esos bancos ahí para que la población se siente a resguardo, pero principalmente son esas galerías. Aquí vemos otra galería. Este señor de aquí, este casco aquí, no lo veis, pero yo os lo digo, es don José María Torres, el secretario general de esta asociación. Estamos hace un par de semanas en un refugio que nos han abierto aquí por discreción, no nos dejan decir dónde es, pero es uno de estos refugios de Madrid y veis cómo son en general los refugios de Madrid. Había otro tipo, que son los de sala, más complicados, más escasos, como el de la Maza, como el de la Osram, y algunos que conocemos por planos, pero no conocemos físicamente, y eran grandes salas, como la foto corresponde al de la plaza el Altozano, sí, me salía la plaza del Caudillo, que es como se llamaba antes, la plaza del Altozano de Albacete, sí. Y aquí vemos, también vamos a ver cómo eran los refugios militares de la Guerra Civil. Y aquí tenemos un refugio también de un cuartel general divisionario, de un cuartel general de una gran unidad en el frente de Guadalajara, y vemos cómo era exactamente como lo hemos descrito, una galería con los nichos alrededor, en espina de pez, ¿no? Ahí lo vemos, este es el refugio por fuera, aprovechando lo que es el desnivel. Aquí tenemos otros refugios ya no de puestos de mando, pero vemos el mismo esquema, refugios militares del frente de Guadalajara, refugios militares para estación de teléfono, aquí te lo dice, normalmente en las dos entradas para evitar que si cae una bomba en una... hay una explosión en una de ellas y la derrumba, pues se pueda salir por la otra. Siempre tienen dos entradas, forma de U, muy habitual. Y vemos aquí otro refugio militar de la Guerra Civil en Madrid, en este caso la Comandancia de Ingenieros, a la derecha, en la foto corresponde a la Comandancia de Ingenieros Militares de Madrid, que está en otro sitio de los que no se puede decir, y este que es el taller de precisión de artillería de la calle Raimundo Fernández Villaverde, ¿no? Vemos también, esto es tiene una cosa que si a alguien te interesa lo digo, pero vamos, no es un refugio anterior a la guerra, reaprovechado, pero vamos, quiero decir que más o menos todos reproducen el mismo esquema que estamos viendo. Y también tenemos en nuestra famosa posición Jaca, además del gran refugio subterráneo que vamos a ver, tenemos otros refugios que corresponden al sistema que estamos viendo, el refugio de galería, ¿no? Lo que llaman la galería de escape. Siempre la historia esta de Miaja, el cobarde, tiene que escapar o sea, tenía que tener un sitio para escapar, porque cuando sencillamente es un refugio, como los estamos viendo, un refugio en galería, ¿no? Pero es esa fascinación de los nombres, ese peligro, ¿no?, de las cosas, de cómo se llaman. Otra, el polvorín.
el polvorín, la fascinación del nombre. Sin embargo, nosotros vemos el polvorín de la posición jaca y es un refugio de galería, un refugio con 2 entradas, recorrido en zigzag y un retrete. Me dirían, pues, ¿para qué queremos en un polvorín? Lo llaman el polvorín. ¿Para qué queremos en un polvorín un retrete, ¿no? Sin embargo, en un refugio es una cosa muy útil. Aquí vemos, lo veremos mañana desde fuera también, porque no lo van a abrir, pero tiene la entrada con algunos de los mismos elementos que tiene el gran refugio, como es la monumentalización inusual de los accesos, puertas estancas, y aquí vemos el interior del llamado polvorín con su retrete localizado en el centro. Y ya vamos a pasar a ver lo que es el gran refugio antiaéreo que veremos mañana físicamente. Como hemos dicho, General Miaja tenía su puesto de mando en la ciudad de Madrid, cuando cuando tomó el mando de las Fuerzas de Defensa de Madrid en el mes de noviembre de 1936. Él llevó el puesto de mando, todavía no se había creado el cuerpo del Ejército Centro, lo puso en los sótanos del edificio de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Que lo tenemos ahí, en la calle Alcalá, no me acuerdo qué número es, pero al principio, muy cerca de la Puerta del Sol. ¿Qué pasa cuando tú te llevas? Que eso tiene unos sótanos muy fuertes, porque es un edificio, ahí era el edificio de la aduana de Madrid, donde se metían las mercancías valiosas, entonces tiene unos sótanos muy buenos. Pero aquí veis un plano que hizo el Ayuntamiento de Madrid con dispersión de impactos, y veis cómo están disparando constantemente todo tipo de proyectiles contra ese edificio, que es desde donde está el puesto de mando de toda la ciudad de Madrid, ¿no? Con lo cual, en Miaja pues, tuvo que buscarse un sitio un poco más protegido. Entonces necesitaba un puesto de mando seguro, capaz de resistir a las potentes armas del siglo XX, ¿no? Como estamos viendo, y eligió el Jardín del Capricho, porque tiene una serie de ventajas. Está en la carretera de Barcelona, está cerca de un aeródromo y está muy lejos de lo que era el frente de combate en aquellos momentos. Entonces, eligió entre las muchas posibilidades que tenía, pues eligió el Jardín del Capricho para llevar su puesto de mando. Recordemos siempre que el puesto de mando no está en el refugio, el puesto de mando está arriba normalmente, está además un puesto de mando, el Estado Mayor del Ejército del Centro eran muchos decenas de personas, muchos centenares de personas, o sea, no era una cosa que hubiera. Entonces, sí que lo sabemos y los documentos nos lo dicen, pues por ejemplo, este documento del Archivo General Militar de Ávila, el que todo el personal del cuartel general deberá abstenerse tanto en conversaciones oficiales como particulares de mencionar el nombre del nuevo puesto de mando, que para todos los efectos se conocerá con el nombre indicativo de Jaca. A partir de este momento comienza a funcionar el nuevo puesto de mando en la posición Jaca, 5 de agosto de 1937 a las 23:33 horas. Es decir, a partir de esa fecha y esa hora, el puesto de mando del cuartel general está en el Parque del Capricho y se llama Posición Jaca. En realidad nunca dejó es decir, siempre simultaneó un poco, nunca se trasladó completamente y siguió siempre habiendo actividad en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero vamos, a partir de entonces, oficialmente es nuestro sitio. Entonces, ese puesto de mando necesitaba una serie de refugios. Hemos visto que tenía refugios normales, ¿no? Pero además, al lado del Capricho, se construyó un refugio que tiene unas características totalmente diferentes a todos los refugios que conocemos, ya no solo en Madrid, sino en España. Características comunes: él está enterrado a gran profundidad, tiene varias entradas, pero tiene cosas ya como estas chimeneas que veis aquí. Estas chimeneas son para poder coger aire del exterior, evidentemente, siempre en alto para que no cojan gas, y para poder tener chimeneas de escape de los generadores que tenía, porque tenía generadores de gasoil y tenía generadores también
¿cómo se llama esto? El carburo. Es decir, tenía generadores para que allí aquella gente pudiera estar durante varios días sin ningún contacto con el exterior. Los refugios de Madrid normalmente son para pasar unas horas mientras pasa el bombardeo, pero no para meterse allí durante semanas, ¿no? Primer elemento. Tiene también unos aljibes para tener agua. Es muy grande, muy ancho, comparado con todo lo que estamos viendo, y tiene una distribución totalmente diferente. ¿Dónde están aquí la galería central con las espinas de pez? No está. Son una serie de salas, fijaros, con 1, 2, 3, 4 entradas, ni más ni menos, y todo cerrado con puertas estancas para que aquello se pueda cerrar y durante semanas se pueda seguir estando sin contacto con el exterior. Y además, unido por esas chimeneas con cables de teléfono, cables de telegrafía, es decir, está duplicando el Estado Mayor que hay en el Palacio bajo tierra. En caso de necesidad, pueda trasladarse el Estado Mayor al completo bajo tierra y seguir mandando desde allí todo el cuerpo de ejército. ¿Por qué se puede decir estas cosas? Pues entre otras cosas, es decir, la distribución es totalmente diferente de lo que estamos viendo. Veis una serie de salas y además tiene una doble circulación. Una galería central por la que se puede circular y además unos pasillos laterales o traseros por los cuales también se puede circular. Eso, si tenéis contacto con militares, dirán, hombre, eso es el pasillo de ordenanza, para que la ordenanza pueda pasar sin molestar. Es decir, esta es una doble circulación muy complicada y totalmente innecesaria que en los refugios normales no los hay. No lo vamos a encontrar. Como hemos dicho, generadores, pasillos, tiene duchas, tiene retrete. Siempre pensar que esto está pensado para que los que estén ahí abajo puedan aguantar durante semanas, sin contacto con el exterior, muy importante. Protegido con puertas blindadas, estancas a prueba de gases comprobadas por la Marina. Es decir, todo esto son cosas bastante diferentes a cualquier refugio en Madrid o a cualquier refugio de los militares que hemos visto. ¿Veis la mirilla con el cristal blindado? Mañana lo veremos. Aparte de estar enterrado para mayor seguridad, pues tiene unas losas de hormigón protegiéndole de 1 metro de profundidad. Es decir, es un refugio totalmente diferente a todo lo que estamos viendo. Este es un poco lo que hemos dicho, la doble circulación, las diversas entradas, las salas de descontaminación antes de entrar por si alguien viene contaminado de gases, todo eso. Fijaros las 2 puertas blindadas, una puerta blindada, una primera sala con acceso al agua y otra segunda sala, con lo cual nos está hablando de esa descontaminación siempre. 2 puertas blindadas siempre, puerta, sala, puerta, para que haya un núcleo siempre que pueda quedar totalmente a salvo de los gases. Esto es lo que nos dice el propio resto. Pero claro, nosotros sabemos también por los documentos que desde el 5 de mayo, del 5 de agosto está funcionando la posición Jaca. ¿Quiere decir que el refugio estaba ya operativo? ¿Sí o no? Es decir, yo creo que no lo estaba. Primero, hay diferencias entre el plano teórico que hicieron los militares y lo construido. Tiene más. Y aparte de ello, hay varios documentos en los que te está hablando de que se están construyendo todavía, se están haciendo obras en época bastante avanzada. Con lo cual yo creo que al igual que su hermano Saldón en Guadalajara, que también Cipriano Mena te dice, nos trasladamos en diciembre de 1937 porque tenía buenos refugios contra aviación. Ahí a Meral está fallando la memoria, porque Rafa ha localizado documentos en los que en el mes de febrero y marzo de 1938 no está acabado el refugio. Aquí yo creo que pasa lo mismo. No sé cuándo, no sabemos cuándo se acabó, pero en época tan avanzada como 1938 se seguían trabajando, haciendo cosas pues, como poniendo el grupo electrógeno. Pero lo importante, porque es decir, todavía hay, todo esto es
son hipótesis. Entonces hay otras hipótesis que dicen que esto es un refugio normal y corriente como cualquier otro de Madrid. Yo creo que este documento, por ejemplo, del 7 de abril de 1938, en el que dice que se han colocado los plafones de servicio eléctrico en las habitaciones del refugio destinadas a Estado Mayor y habitaciones del señor general, creo que te está diciendo bastante claro que esto es un refugio de Estado Mayor, no es un refugio para meterse allí, aparte de que luego están los documentos de la circulación interior en las que te dice que, es decir, al palacio solo podían entrar el general y sus allegados, es decir, una serie de gente. Había 3 zonas, el jardín estaba zonado, a una podía entrar una gente, a una segunda podía entrar una gente, y a una tercera, que era el Santa Santorum, solo podía entrar el general y los altos oficiales de Estado Mayor. Es decir, que eran los que podían luego bajar al refugio. Me quedan 5 minutos, con lo cual voy a ir acelerando. Como hemos mencionado varias veces, el paralelo más claro es Alcoete. Alcoete es otro refugio extraño del que no conocemos paralelo, más que sí mismo. Le pasa como a la posición Jaca. Son 2 refugios extraños, con lo cual nosotros los hemos hermanado. Creemos que más o menos deberían tener una concepción similar, parecida. El Alcoete está a pocos kilómetros de Guadalajara y desde él se mandaba el 4º cuerpo de ejército, que es uno de los cuerpos de ejército que componían ese gran conglomerado que es el ejército del centro. Y hemos añadido a esta serie de refugios extraños o sin paralelos otro que hay en el Palacio Soto de Aldovea, en San Fernando de Henares, que lo estuvimos visitando, pues no me acuerdo cuánto, pero hace ya... Pandemia. Antes de la pandemia. Le sacamos el plano y es un refugio muy raro, con una sala central muy bien construida, con unos detalles como los que tiene la posición Jaca que no hemos visto, pero vamos, esas fachadas totalmente monumentales, impropias de un edificio militar. Pues en este caso, mirar la sala central con esos arcosolios es como un refugio hecho por alguien muy importante en un sitio muy desconocido. Con lo cual, nosotros, como también queda más o menos entre medias, entre lo que sería la posición Jaca en Madrid, el Ministerio de Hacienda, la posición Jaca y Alcoete, pues creemos que hay algún tipo de relación entre ellos, de los ingenieros militares, hacen algún tipo de refugio más o menos original, como esto es lo que hemos publicado en algún artículo, si a alguien le interesa profundizar, y ahí lo tiene. Y otra serie de elementos que hay que tener en cuenta cuando vemos la posición Jaca de esta duplicación del Estado militar del Estado Mayor bajo tierra, pues tenemos otros refugios que se estaban construyendo también en la época, como en este caso sí, el búnker de Hitler en Berlín. El búnker de Hitler en Berlín está construido en 1936 y ampliado en el 43, pero ya estaba construido en el 36. Evidentemente no sirve como paralelo porque era tan secreto como este y no se conocían, pero sí quiere decir que estaban con esa idea, los ingenieros militares de los años 30 tenían esa idea de que había que duplicar los estados mayores bajo tierra para que siguieran mandando desde allí con sus conexiones telegráficas y telefónicas en caso de necesidad. Paddock, en Londres, es otro ejemplo similar, construido en febrero de 1939, también para poder mandar desde el subsuelo, mucho más grande, pero también quiero decir que son cosas que están en la época. Ashbridge, en Londres, también es otro puesto de mando subterráneo que se utilizó durante la batalla de Inglaterra, ya un poco después, y tampoco se podían inspirar los unos en los otros, porque son cosas secretas de mando. Los Cabinet Ward de Londres sería un paralelo a nuestro Ministerio de Hacienda. Son sótanos reforzados, en este caso no son los que construidos, pero sí son sótanos reforzados desde los que se manda pues un país o un cuerpo de ejército o lo que sea. Y acabo en este minuto que me queda resumiendo la singularidad del refugio de la posición Jaca. Lo hemos visto a lo largo de esta media hora. Es un refugio específico para el cuartel general del Ejército del Centro.
Está situado en la más restringida de 3 zonas de acceso restringido, recordad siempre eso, es decir, no es un refugio como los de Madrid para cuando suena la alarma abren la puerta y la gente que va corriendo por la calle entra, es decir, es un refugio para la gente que está destinada en esa exposición, pero además los más importantes, el general y poca más gente. Tiene una capacidad teórica de alojamiento altamente insuficiente para las 600 personas, aproximadamente 600 personas que estaban destinadas en la posición Jaca. En el mejor de los casos cabrían 200 puestos como en un refugio, todos así, pero el refugio no se diseñó para eso. Otra cosa es que en caso de necesidad se hubiese utilizado así, pero el diseño, como hemos demostrado, no está hecho para eso, sino para duplicar el estado de el cuartel general bajo tierra, con ese doble circuito de circulación, la conexión directa por teléfono, telégrafo, la autogeneración de energía, todo eso, suministro de agua indefinido, te está hablando de esa capacidad de aguantar no 200 personas, sino a lo mejor 20 o 30 o 40, los que fueran más importantes o más significativos en el Estado Mayor para continuar su labor de mando bajo tierra en caso de necesidad. Hemos hablado también de las posibles salas de descontaminación, el paralelo que encontramos nosotros con Alcohete. Mi Jacinto Arévalo muchas veces me dice algo que me dice que me lo invento. Digo, bueno, pues dime tú otra. Digo, vale, estoy de acuerdo. No tenemos mucha base. Dime tú cómo explicamos Alcohete y cómo explicamos, sobre todo Alcohete, porque Alcohete tiene tela para explicar. Este todavía tendría, pero Alcohete tiene tela. Y entonces creemos que hay es la aplicación de unas instrucciones para hacer un tipo de refugio que seguramente la investigación posterior en archivo nos confirmará o desmentirá. En cualquier caso, es un refugio excepcional, un refugio para Estado Mayor y posiblemente sea la fortificación más importante de la Guerra Civil Española en toda España, creo yo. Pero bueno, pues ya eso es indemostrable. Y hasta aquí me he pasado un minuto del tiempo asignado. Bueno, pues fuerte aplauso, ¿no? Para yo creo que, bueno, si queréis, hacemos algunas preguntas, si tenéis alguna pregunta para Pablo, para diferenciar y ya para que no estéis ahí aletargados, por si tenéis alguna duda sobre lo que ha presentado Pablo, pues la idea es que esta actividad pues sea dinámica hoy y también sea dinámica mañana en la visita. Entonces, no sé, si ha surgido alguna duda, tenéis alguna pregunta. ¿Y dónde venían los materiales? ¿Cómo? Marcas blindadas y todos los equipos electrógenos y yo qué sé. En Madrid estaba cercada, más o menos, venían de... Sí, de Levante. Barcelona. De Levante, sí. En Madrid estaba cercada y el único modo de acceder o de traer material era por la carretera de Valencia, que como estaba cortada bajo fuego o por el fuego enemigo a la altura del Espolón de Rivas, la carretera de Valencia había que dar un desvío con unas pistas de tierra para pasar lejos y luego a partir de la primavera del 38 que se construyó el famoso ferrocarril de los 40 días, que es una vía de ferrocarril que se hizo también por Tarancón para traer materiales a Madrid, porque realmente es una obra militar, es decir, aquel tren se vendió como que traía leche en polvo para los niños de Madrid, pero claro, como estamos viendo en cualquier ciudad ahora mismo, o lo hemos visto siempre en una guerra, principalmente, o sea, a las ciudades asediadas lo que se lleva es material militar y un poquito de leche en polvo por encima para que parezca que... Pero vamos, por ahí tenía que venir el suministro para para todos los cuerpos de ejército que combatían en Madrid. No solo el de Madrid, sino el de la Sierra, o sea, los 3 cuerpos de ejército, el primero, el segundo y el tercero. Y además toda la ciudad de Madrid con su 1 millón de habitantes, que la mitad no quiso evacuarse. Y todo aquello tenía que venir por una pista de tierra y por una vía de ferrocarril de vía estrecha. Entonces, es uno de los grandes logros que a mi gusto y creo que está infravalorado de la República, la capacidad que tuvo de organizar todo ese material. O sea,
yo creo que sobran mucho todas estas cosas de ahí. La pobre República estaba con materiales de tercera, haciendo frente a una agresión de muy superior y no sé qué. De alguna manera se las apañaron para traer toneladas de hormigón, porque toda la fortificación que hay por la sierra se hizo de esta manera, todo el acero que hay en la sierra, y todo tuvo que venir por una miserable pista de tierra y por es decir, la labor de organización es verdaderamente asombrosa, porque este es uno de los refugios, pero luego están todos los refugios civiles y toda la fortificación militar que hay desde la sierra, toda la ciudad de Madrid y hasta Toledo. Es decir, es verdaderamente asombroso y es una de las cosas que a mi gusto, que a mi juicio debería estudiarse en profundidad, el abastecimiento de la ciudad de Madrid y de los cuerpos del ejército. O sea, un trabajo, uno de los muchos que hay por hacer. Y seguramente nos llevaríamos una sorpresa de la capacidad de gestión y de la cantidad de material que se consiguió traer por ese sitio tan estrechito. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Si lo he entendido bien, el refugio es la solución de emergencia, porque el Estado Mayor estaba trabajando en el palacio. ¿Se llegó a utilizar alguna vez? Que sepamos, no, porque vamos a ver, aunque el mando franquista sabía perfectamente dónde estaba situada la posición Jaca, nunca la atacó. Es decir, entonces, como nunca hubo un ataque directo, por lo que yo creo, entre lo que lees por un lado, lo que oyes por otro lado, yo la impresión que tengo es que esto es un plano teórico. Es decir, esto se construyó, se diseñó teóricamente en un despacho a principios de 1937 y se hizo con esa idea de construir un refugio duplicando un Estado Mayor. Luego se construyó y se construyó con grandes ampliaciones de una manera diferente, bastante diferente a lo que es el plano teórico que conocemos. Y seguramente nunca se llegó a utilizar como Estado Mayor por la incomodidad de trasladarse ahí abajo, y se utilizó en algunos casos de alarmas aéreas. Digo porque por lo menos sabemos en un caso, que es el famoso padre del doctor Sánchez Vera, sí, que pues, no me he metido en esa historia porque estos señores tienen que hablar del cine y es mucho más divertido que todo esto. Pero el doctor Sánchez Vera, que era, no sé si sigue siendo una eminencia de traumatología, pues su padre estuvo allí destinado y su padre estuvo refugiado en el aljibe durante los sucesos de marzo de 1939, de la llamada Semana Comunista, y aquel señor estuvo allí y contaba la historia de que cuando los tenían a ellos formados en el patio, porque ellos estaban durmiendo tranquilamente en su dormitorio, cuando vinieron los guerrilleros de los comunistas de Alcalá de Henares y los sacaron de los dormitorios y estaban en paños menores, y entonces cuando los tenían allí, pues eso, para clasificar o lo que sea, pues sonaron las alarmas aéreas y él decía, mi padre, como tenía el pase y se tocaba aquí, dice, pudo bajar al refugio y se refugió allí. Y se metió en el aljibe, donde sabía que estaba el aljibe, y se quedó 3 días metido en el agua hasta que oyó gritos de viva la República, no sé qué, o viva el Consejo de Regencia, lo que digo el Consejo. El Consejo de Defensa Nacional o lo que sea, y entonces salió. Pero él, porque se lo había oído contar a su padre y decía, mi padre, como tenía el pase, porque era el asistente de uno de los generales que luego se dedicaba a llevar unas maletines a la calle Velázquez para que le hicieran allí las fotos, pero vamos, eso ya digo es otra historia. La historia es esa, que este señor te habla de que él tenía el pase y podía pasar al refugio, es decir, a aquel refugio podían pasar los que estaban en el palacio, el personal destinado en el palacio, tenían un pase, había unos guardias en la puerta que no dejaban pasar más que... Y en caso al menos en un caso de una alarma aérea, en el día, no sé si el 5, 6, 7 de marzo de 1939, se utilizó para que bajase el personal. Eso es lo que yo sé. De ahí deduzco que, es decir, que se utilizó como refugio en alguna ocasión y que nunca se llegó. Y es que creo que nunca, es decir, el plano teórico se llevó
pero nunca se llegó a hacer ya la historia de esta es la sala de planos, esta es la sala para el dormitorio general. Estaba pensado así, pero luego, como no hizo falta nunca llevarlo a cabo, pues se quedó como un refugio para personal en el que, en vez de entrar 40 oficiales con sus maletines o 30 oficiales con sus maletines, pues podían entrar las 200 personas que tenía de capacidad de tener el CAE. Eso es mi intuición o lo que yo creo. No sé, no es dogma de fe ni cosa demostrable. Es que en esa línea es lo que yo quería preguntarte, porque leyendo las memorias del sobrino de mi hija, de Ponte de México, él hablaba de que cuando el levantamiento de Casado van aquí al ministerio. O sea, realmente el uso final de estos sitios Claro, no es tan continuo, ¿no? O sí, pero hay fotografías cuando viaja ahí. Sí, no, es que el asunto es que nunca se abandonó el palacio. Es decir, aunque está la orden oficial de que se traslada oficialmente allí, la posición nunca deja de... Y mi hija estaba todo el día en coche de uno a otro. Y unas veces estaba aquí y otras veces estaba allí. Es decir, entre otras cosas porque aquel sitio es más pequeño que este. El palacio de allí es pequeño. Pero es que nunca, o sea, simultaneaban los dos puestos de mando. Aunque oficialmente, entonces, claro, son cosas de esas que te llevan cuando a la investigación, porque claro, los documentos están firmados en la posición Jaca. Y a lo mejor el documento está firmado en el sótano de, claro, pero estaban en un lado o en el otro. Curioso. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, si no, mañana también tenemos día lluvioso. Mañana podemos hablar ahí en el sótano. Pero en el sótano pues podemos hablar. ¿Queréis quedarte ¿Pasas ahí? tú o...? Quédate ahí un poco. Y bueno, la continuación, pues bueno, desde hace tiempo en la asociación, antes de que yo estuviese aquí, pues Rafa y Pablo tenían la idea de hacer una cosa con el cine, ¿no? El cine y su vinculación a los castillos, ¿no? Cómo es visto y cómo el cine también influencia en nuestra forma de ver las fortificaciones y los sitios. Tenemos la suerte de que a nivel gráfico la guerra civil cuenta con muchísima producción gráfica, pues debido a la proximidad, debido a que teníamos a Capa, Bertagavo, teníamos a algunos de los grandes fotógrafos que fotografiaron desde un lado y desde otro posiciones que ahora, pues cuando hemos intervenido, por ejemplo, en Alto León, pues puedes acudir a ver algunas de esas imágenes para ver realmente cómo eran las posiciones. Nosotros en el mundo de las fortificaciones y los castillos medievales usamos estas imágenes de una forma fundamental para conocer cómo se han ido transformando a lo largo de la historia, cómo, ya sea por la caída de diferentes elementos o transformaciones, han empañado esa realidad de cómo era la posición. Por ello, las imágenes, los vídeos, son una herramienta fundamental en la investigación, más allá de lo puramente teórico que cuenten las historias o que cuenten esas fotografías o por qué estaban hechas. A veces, cuando queremos hacer una carta arqueológica, lo mejor es ir a la gente del pueblo y preguntarle que nos enseñen todas las fotos de sus abuelos, porque alguna vez que han hecho una foto mostrando una parte del pueblo, una calle que tenía restos de una torre, esa torre en los años 60 se decide tirar abajo y no queda nada, pero queda esa fotografía. Por ello, el estudio y el análisis de las fuentes filmadas y fotográficas es fundamental. Bueno, pues, ¿por qué no también la importancia que tiene en el cine? Las posiciones, ya sean las posiciones militares, veremos en algún caso cómo incluso quieren hacerse desaparecer de los planos, en otras ocasiones aparecen y son utilizadas sorprendentemente, ¿no? en el cine. Luego también hay que tener cuidado. El cine al final muestra la historia que nos quieren contar y hacen que sin querer se tergiverse el propio espacio, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado porque pueden cambiarnos hasta el propio entendimiento, y para eso cuando hacíamos el curso de
de iniciación de los castillos y poníamos algunas veces la imagen típica del Cid, ¿no? La primera imagen del Cid es el castillo de Belmonte. Y dices, por Dios, son 500 años. Es como si pensásemos pues que en época de los Reyes Católicos había coches. La mismo. Están haciendo uno de las grandes producciones cinematográficas, nos está poniendo el castillo de Belmonte, que es pues muy posterior, ¿no? Bueno, pues dicha esta introducción, Rafa se ha pegado un pedazo de estudio porque es el que controla. Aquí soy yo el pegote, vengo aquí el pegote porque son ellos los que controlan tanto sobre esta fortificación, sobre los refugios, como guerra civil, como otros temas, ¿no? Y bueno, pues juntos aprendemos y juntos, pues bueno, este fin de semana incluso viendo alguna percolilla ahí que me he quedado frito, porque hay que decir que el género cinematográfico, pues menos mal que ha evolucionado también, porque hay cada tostón marihuanero que no veas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos lo hemos pasado también bien viendo alguna cosilla y bueno, pues Rafa hizo una búsqueda intensa, lo hemos colgado en una página que estará un tiempo ahí activa, que es pues la Castillos de España. No está ni siquiera vista al público porque bueno, es una actividad para socios y demás. Entonces utilizamos algunas de las imágenes que hay en películas ya en YouTube. De hecho, la propia película que estaba viendo este sábado la han quitado de la Warner, ha puesto una y nos la han quitado. Entonces voy a poner otro trocito, ¿no? Pero bueno, si queréis verlo entre hoy y mañana, Jornada Capricho, o sea, ponéis castillosdeespaña.es/jornada capricho y ahí tenéis todas las películas que vamos a hablar. Bueno, no sé si quieres tú añadir alguna cosita. Bueno, solo deciros que el jardín, en conjunto el jardín, pues ha sido un plato cinematográfico desde hace mucho tiempo, porque las primeras pelis que hemos encontrado son de la dictadura de Primo de Rivera, 1927 nada menos, 2 películas de cine mudo. Y a partir de ahí ha tenido una carrera de rodajes que ha durado hasta nuestros días. Lo último que yo sepa que se ha rodado es el Ministerio del Tiempo, algún capítulo que se ha rodado allí, y desde 1920 hasta el año 2021, me parece que se rodó el capítulo 20, que se rodó, pues ha sido todo ese tiempo hemos encontrado 44 películas que se han hecho ahí, entre películas y cortometrajes, 44 más, luego varios documentales y algo de publicidad y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hemos seleccionado, no hemos podido ver las 44 porque no hemos podido localizar las 44, las tenemos documentadas, tenemos las 44 carteleras, así que las tenemos. No, 44 no, que hay algunas, porque de las más recientes hay un par de ellas que no se han llegado a estrenar. Entonces, una de ellas está perdida, es decir, que solo tenemos el dato que se ha rodado y no tiene ni título ni nada. Otra que se llegó a hacer cartelera, pero no se estrenó. Y bueno, de las demás sí tenemos cartelera. Y hay otra película que se rodó en la Guerra Civil, que rodaron los rusos en la Función Jaca, que debe ser interesantísima, pero no hemos podido contarla tampoco. Esa sería muy, muy interesante verla, pero no la hemos podido contar. Entonces, bueno, hemos cogido unas pocas para contaros, pues, algunas sale solo el jardín y otras sale el jardín y el refugio y otras están rodadas casi exclusivamente en el refugio, tienen muchos minutos en el refugio. Entonces hemos puesto algunos cortes que os vamos a poner